Muy buenas para todos. Mi nombre es Jefferson Torres Morillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y para este video quiero hacer la explicación del funcionamiento del software Vacuum System correspondiente al curso de programación orientada a objetos. Cuando empezamos la aplicación nos encontramos con este formulario donde nos pide darnos de alta con un usuario y una contraseña. Si yo le doy, pues me dice que debo ingresar a un usuario, y si ingreso cualquier usuario pero no ingreso la contraseña, igualmente me dice que debo ingresar una contraseña. Hay tres tipos de usuarios del software. Está el administrador root, está el funcionario que hace parte de la Secretaría de Salud de los Andaquíes, y están los que son los pacientes. Cuando yo ingreso el usuario y la contraseña, el software automáticamente me detecta quién se está logueando o dando de alta. Es decir, me detecta si fue el administrador, me detecta si fue el funcionario o si fue un paciente. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces vamos a ingresar como root y tenemos unas opciones, tenemos varias, y dependiendo de la persona que se registre, se dé de alta, entonces asimismo le aparecerán las opciones. Todas estas opciones le aparecerán tanto al funcionario como al administrador. Para el paciente solamente aparecerá lo que es la opción de consultar y cerrar sesión. Registrar, vacuna y reportes no le aparecerán a los pacientes, ¿sí? Si vamos aquí el código para el acceso, entonces verificamos que los campos estén llenos, ¿cierto? Y si no, mostramos un mensaje. Y aquí hacemos la conexión con la base de datos, le pasamos el usuario y la contraseña. Y en esta variable vamos a guardar qué tipo de persona fue la que se dio de alta. Es decir, nos devuelve 0 cuando no encontró a nadie en la base de datos. Nos devolverá 1 cuando encuentre a un paciente, 2 cuando encuentre a un funcionario y 3 cuando encuentre al administrador root, cuando detecte que fue el administrador que se logueó. Y de esa manera entonces mostraremos las opciones correspondientes. Cuando ya venimos aquí al menú, entonces si vamos al código, lo que estamos haciendo es que si la persona que se ha registrado es un paciente, que el botón de registrar, el de reportes y el de vacuna los vuelva invisibles. Es decir, que el paciente no tendría acceso a estos menús, solamente el administrador y el funcionario. Bien, si seguimos aquí en el software y vamos aquí en registrar, aquí yo puedo registrar tanto un paciente como el funcionario. Cabe aclarar que el funcionario solamente lo puede dar de alta o lo puede registrar el administrador root. Como en este caso estoy como administrador root, por eso la opción me aparece habilitada. Si yo hubiese ingresado como un funcionario, esta opción me aparecería inhabilitada. Aquí puedo ingresar los campos. Los que tienen asterisco son obviamente campos obligatorios. Por lo tanto, vamos a hacer un registro 4444. Vamos a ingresar el nombre Jairo. Bueno, este segundo nombre no es obligatorio, primer apellido sí. Jairo Pérez. La edad 24 años. Si yo le doy guardar, me dice que debe ingresar un nombre de usuario, porque esos son los campos, como vemos tiene asterisco,
que son obligatorios. Entonces, si yo digo usuario Ana y contraseña, por ejemplo, Jairo, si le doy guardar, me dice, ya existe el usuario Ana. Es decir, que el software verifica en la base de datos que el usuario que yo estoy ingresando aquí no exista, porque no deben haber varias personas con el mismo usuario. Entonces me obliga a cambiarlo. Entonces vamos a ponerle Jairo. Aquí puedo ingresar si la persona es puesta en cuarentena o no, cuando empieza y cuando finaliza. Como vemos, no tiene asteriscos, por lo tanto no es obligatorio. Y el estado, aquí está sano, pero puedo ponerlo activo, recuperado o en cuarentena. Voy a ponerlo, por ejemplo, digamos, recuperado. Y si le doy guardar, me dice datos guardados exitosamente. Es decir, que ya existe en la base de datos una persona llamada Jairo Pérez que está en estado recuperado y usuario y contraseña. Miremos la base de datos. Entonces vamos a la base de datos pacientes. Y como vemos, aquí está Jairo Pérez, que acabamos de ingresar, de edad 24 años, estado recuperado y usuario y clave, obviamente Jairo y Jairo. Quiere decir que el software está haciendo su función correctamente, ¿sí? Aquí en consultar, puedo consultar los datos de aquellos pacientes que están en la base de datos. Aquí puedo consultar funcionario. El único que tiene opción, acceso a esta opción de consultar funcionario es el administrador root. Los funcionarios como tales y los pacientes no tienen acceso a esta opción. Entonces, digamos el que ingresamos ahora hace un momento, 44444. Buscar y me carga, vemos los datos que hemos ingresado en la base de datos. Pero yo también podría buscar otro. Este es otro que tengo guardado. Me dice que se llama Pedro Polo Puentes, estado sano. Y aquí en esta tabla me está cargando las dosis que le han sido aplicadas a esa persona. Entonces tenemos la primera dosis, la segunda dosis de Moderna, la fecha de aplicación, la próxima fecha y el ID del funcionario. Cuando un paciente consulte, aquí en funcionario le aparecerá un signo de pregunta, porque esta es una información sensible que no la deben de conocer los usuarios, entonces los pacientes. Un funcionario sí lo puede observar. Bien, entonces aquí puedo modificar algún campo y darle a actualizar. Modifiquemos aquí Pedro, ¿qué? Pongámosles Pedro James. Y le doy actualizar y me dice datos actualizados exitosamente. Vamos a la base de datos y lo que hacemos es entonces recargar, ¿sí? Y dice Pedro James, entonces aquí está actualizado el nombre que ingresamos. Ahora, si vamos al código de registro, este es el código fuente, entonces como vemos aquí inhabilita algunas pestañas dependiendo quién se haya logueado, ¿sí? Y aquí entonces en registrar, primeramente en registrar, aquí verifica que no quede ningún campo obligatorio vacío, ¿sí? Luego ¿qué hace? Busca, si es un paciente, entonces busca en la tabla pacientes, en la base de datos, si hay un documento igual, y por lo tanto dice el paciente ya existe. Y si no, busca entonces lo que es el usuario, a ver si también el usuario existe, y por eso, como lo vimos, nos muestra si el usuario ya existe y no nos deja ingresar a menos que sea diferente. Eso para registro. Para consulta, entonces, que la acabamos de ver, hace también algo parecido, ¿sí? Aquí está el código fuente, ¿sí? Y si actualizamos y
hemos ingresado un usuario ya existente, cuando actualicemos, igualmente también nos va a mostrar el respectivo mensaje. Bien, este sería el código fuente de cómo funciona. Bueno, si vamos otra vez a la aplicación, ¿sí? Regresamos, vamos aquí a vacuna. Esta opción de registrar vacuna solamente aparece al usuario root. El funcionario no le aparece habilitada esta función. Solamente tendrían registrar dosis, que es a un paciente que estén en los campos, ¿sí? El nombre de la vacuna, el identificador del paciente, el identificador del funcionario, la fecha de la aplicación y si hay una próxima fecha de aplicación. Y aquí en buscar vacunas, si le damos buscar, él me va a cargar de la base de datos todas las vacunas que yo tengo guardadas en la base de datos. Quiere decir que para registrar una dosis debo utilizar las vacunas que tengo guardada en la base de datos. Como aquí no tengo Johnson, si intento registrar una dosis con Johnson me va a dar error. Y si venimos aquí a reportes, me va a dar un reporte de cuántos casos activos hay, cuántos recuperados y cuántos en cuarentena. Si le doy generar, vemos que me dice 0 activos, 2 recuperados y en cuarentena 0. Si miramos la base de datos, ¿cierto? Aquí tenemos la tabla entonces paciente. Tenemos que recuperados hay este de aquí arriba y este de acá abajo, solamente 2. Sano, hay uno sano, pero no hay ninguno en cuarentena ni activo. Por lo tanto, es correcto los valores que nos muestra aquí. Si miremos el código, aquí en reporte, lo que hace el software es lo siguiente. Me cuenta en el estado si hay activos, si hay recuperados y si están en cuarentena. Por último, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salirnos y vamos a ingresar como un funcionario. Si vamos a registrar, vemos que la opción registrar funcionario está inhabilitada. Y si vamos a vacuna, también registrar vacuna está inhabilitada. Por lo tanto, si hacemos una más, vamos a ingresar como paciente y solamente estas dos opciones me aparecen, que es de consultar, y puedo consultar mis datos y como vemos el código del funcionario no aparece para un paciente. Bien, eso sería todo, la muestra de cómo funciona el software Vacun System por Jefferson Torres Murillo. Chao, chao, hasta pronto.